¿Cómo están, muchachos? Buenos días. Bienvenidos a nuestra clase de lenguaje. Nos encontramos ya en la semana 3. La semana 2, un lunes como hoy, fue el Día del Trabajador. Por lo tanto, no tuvimos clases sincrónicas, pero entiendo que ustedes han recibido el material de la clase hace unos días, ¿no? Virtual, que se debe desarrollar en otra, probablemente en otra sección. Y si tuviesen dudas pueden asistir a las consultas académicas. Claro, también si es que hay alguna pregunta me la pueden hacer ahora, ¿no? En el momento de las preguntas no hay ningún inconveniente. Estoy proyectando la diapositiva, ¿no? La presentación de hoy que corresponde a la semana 3. Nuestro cuadernillo, ¿no? También vamos a responder preguntas acerca de este tema que vamos a iniciar, que corresponde a la gramática. Recuerden que para poder intervenir ustedes pueden utilizar el chat o pueden levantar la manito. ¿Sí? Pueden levantar la manito para poder de repente realizar una consulta, para poder verificar una respuesta. ¿Ya? Entonces vamos a iniciar. Espero que se esté viendo, que se esté escuchando. Creo que con el buen volumen, no sé, me avisan si se escucha bien. Me parece que sí. Iniciamos entonces. Buenos días, Miss. Sí sabéis si se escucha. Buenos días, muchas gracias por la información. Vamos entonces a empezar con nuestro tema de fonología. La fonología en realidad es una parte de un todo, ¿sí? Es una parte de algo. La fonología es parte de la gramática, ¿ya? Ahora, para empezar a hablar de fonología y fonética, que son partes de la gramática, vamos a primero definir qué es esa gramática. Recuerden que todas las lenguas poseen gramática, ¿no? En el segundo ítem, ¿no? La segunda viñeta del recuadro que ustedes ven allí al costado, nos dice qué es la gramática y dónde está la gramática, ¿sí? La gramática es un conjunto de reglas, ¿sí? Que van a permitir que las lenguas funcionen. O sea, las lenguas son así como todo juego tiene reglas, ¿no? Cualquier juego que ustedes participen, ¿no? Hay reglas y uno tiene que cumplirlas, si no, pues no tendría sentido el juego. Igual, las lenguas son como estos juegos, pero son más complejas, claro está, presentan reglas que permiten que ellas funcionen y las personas puedan interactuar, que puedan comunicarse, que puedan transmitir información, que puedan socializar, etc. Por eso dice aquí, permite la codificación y la descodificación de los mensajes. Esa es una de las cosas que permite la lengua, pero en realidad permite la interacción, ¿no? Como lo hemos visto en la semana 1. Además, algo muy importante es que las gramáticas no están en las personas, no están en las sociedades, ágrafas o no ágrafas, no. Las gramáticas están presentes en las lenguas, ¿sí? Son unidades de tipo lingüístico. Por lo tanto, la lengua tenga escritura o no la tenga, la lengua sea de un grupo social A o de un grupo social B, no importa, ¿sí? La gramática es una propiedad de las lenguas, de todas. Todas las tienen, ¿sí? Todas, por muy, no sé, básicas, generales que sean las lenguas y sus hablantes, no importa. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se cree que las lenguas eh, minoritarias o las lenguas que no tienen escritura, las lenguas que son habladas por poblaciones vulnerables, minoritarias, no son lenguas, son dialectos. Se cree que no tienen gramática. Y ninguna de las dos afirmaciones son ciertas. Estas lenguas tienen el estatus de lenguas, son lenguas y tienen gramática también. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo insisto? ¿Por qué lo digo? Porque siempre vienen los exámenes este tipo de pensamientos, ideologías lingüísticas, donde se indica que lenguas minoritarias no presentarían gramática, y eso no es cierto. ¿Sí? ¿Cuáles son los componentes de las gramáticas de todas las lenguas? Sea la lengua que sea, ¿sí? Tenemos el componente fonológico, sea la lengua que sea, la lengua natural oral que sea, va a tener un componente fonológico. Miren, he dicho lengua natural oral. ¿Por qué? Porque se habla de lengua natural versus lengua artificial, ¿no? Se habla de lengua natural oral versus lengua natural de señas, porque obviamente no todas las personas podemos oír, ¿no? Hay personas que no oyen,
como nosotros, en el mismo nivel, su umbral de audición no es así. Entonces son personas que tienen otro tipo de comunicación y de lengua, como es la lengua de señas. Entonces, las lenguas, o sea, las lenguas naturales orales, tienen el componente fonológico, es decir, las lenguas tienen sus sistemas de consonantes y vocales y sílabas y entonación y tono y ritmo, tienen todas esas propiedades. El chino mandarín, una lengua que tiene sus sonidos, sus vocales, sus consonantes, sus sílabas. El quechua, una lengua que tiene también ese componente. El español, por supuesto. Las lenguas que sean, todas tienen sonidos, tienen ese componente fonológico. Tienen un componente semántico también. ¿Qué quiere decir? Que esos sonidos, al momento de juntarse y conformar palabras y frases, nos dicen significados. ¿Sí? Tenemos significados a nivel léxico, es decir, a nivel de palabras, a nivel de oraciones, a nivel de texto. Las lenguas tienen un componente muy importante, que no es el sonido. El componente más importante de las lenguas es el componente semántico, porque es lo que se transmite la información cuando se habla. ¿Ya? Entonces, hay otros componentes como es el morfológico, ¿no? Que tiene que ver con la estructura de las palabras mismas, y ahí sí cambia de lengua a lengua porque obviamente el componente morfológico del quechua es bastante aglutinante, se sufija mucho, se van añadiendo sufijos para poder cambiar el significado, pero en el español no es tan sufijante, es una lengua un poco más, las palabras se separan un poco más, ¿no? En cambio, en quechua están como más juntas, o sea, y crean una sola palabra. Y bueno, y así va cambiando de lengua a lengua, de familia lingüística, sintácticamente también, ¿no? Nosotros tenemos una, en español es el núcleo y el complemento siempre va después, si yo digo la casa de María, tengo que decir el núcleo que es casa y de María su complemento, pero si lo decimos en inglés, tenemos que decir, por ejemplo, Mary's house, ¿no? Va antes el complemento y luego el núcleo. Entonces vemos que la sintáctica tiene que ver con el orden de las categorías de los núcleos y va a cambiar, puede cambiar de lengua a lengua. Así como el inglés tiene primero el complemento y luego el núcleo, el quechua es así. Es muy parecido el quechua al inglés en esos términos, ¿no? El núcleo complemento, en el orden. Bueno, entonces la gramática es un conjunto de reglas de muchos de estos niveles, ¿no? Reglas fonológicas, reglas morfológicas, las reglas semánticas, es un conjunto de reglas que toda lengua posee, ¿no? Y no se debe de alguna manera pensar que las lenguas minoritarias o las mayoritarias tienen menos gramática, más gramática, que su gramática es más simple o la otra es más compleja. No hay motivo para pensar eso, ¿sí? Lingüísticamente son iguales, son diferentes las lenguas. Bueno, pasemos ahora sí a las clases de gramática. La palabra gramática es polisémica, ¿no? O sea, la lengua es bastante compleja y a nivel semántico podemos decir que las palabras no tienen un solo significado. O sea, que yo diga, voy a crear un algoritmo para crear un lenguaje artificial, va a sonar un poco raro porque las palabras en las lenguas son polisémicas. Generalmente, o sea, lo más común es que la palabra tenga más de un significado. Lo más raro es que sean monosémicas. La palabra gramática tiene varios significados, ¿sí? Puede referirse al conjunto de reglas que conoce el hablante para poder codificar un mensaje o para poder descodificarlo. Pero también podemos pensar que la gramática se refiere no solamente a las reglas, sino al conocimiento que tiene el hablante. O se puede decir aquí, como vemos, dos tipos de gramática. Uno, la normativa. Se refiere específicamente al uso correcto de la lengua en situaciones formales, a la llamada variedad estándar. Y tenemos por otro lado la gramática descriptiva, que es aquella que tiene el carácter, como su nombre lo dice, de descripción, descriptivo, se acerca un poco a la ciencia cualitativa de descripción, puede ser también cuantitativa, claro está, pero estudia la estructura de la lengua sin decir que los hablantes hablen mal o hablen bien, que escriban mal o que escriban bien. Su objetivo no es prescribir o recomendar una forma correcta, como lo haría un profesor. Los profesores siempre hacen ello, ¿no? Los profesores en una clase dicen, esto no se dice, se debe decir así, esto no se habla de esta manera, no se pronuncia de esta manera, pronúncielo así. Ese es un profesor que está enseñando una lengua,
¿no? En inglés, por ejemplo, en tus clases de inglés, no sé si ya llevaste, estás llevando, piensas llevar, o quechua de repente también, o chino, la lengua que ustedes elijan. Generalmente el profesor de lenguas te está diciendo, no, acá hay un error, tienes que pronunciarlo así, pronuncia de esta manera, o te has equivocado al crear la frase, ¿no? Tienes que cambiar el orden, tienes que añadir este sufijo. Entonces, el profesor es normativo, porque nos está dando normas para usar correctamente la lengua que queremos aprender. ¿Sí? Pero el descriptivo ya no va a ser el profesor, sino va a ser el lingüista, es decir, aquel profesional que se encarga de, su objetivo es estudiar las lenguas y las variedades lingüísticas, no para que sean bien habladas, no, porque sabemos en lingüística que no existe una lengua bien hablada o mal hablada. Las lenguas simplemente se hablan y ya, a nivel descriptivo, ¿sí? Entonces son dos enfoques diferentes, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, no decimos que en Lima se habla mal, que en México se habla bien, ¿no? No decimos eso, decimos que cada uno tiene sus características que vamos a ir diciendo a lo largo de este curso, ¿ya? Ejemplos de la normativa. Habían miles de personas. El normativista va a decir, no es habían, el verbo haber es impersonal, por lo tanto no debe tener plural. Es como si fuese llovían mucho en Lima, como si dijésemos otro impersonal, como amanecieron, como si lo dijésemos en plural, o cualquier verbo que sea impersonal no puede aceptar la forma plural. Necesitamos que sea en singular porque no tiene sujeto, ¿ya? Entonces sería había. Ahora, descriptivamente, ¿qué podemos decir? Que el uso de haber en español limeño o peruano es muy común decirlo de manera plural. Los hablantes lo dicen, así lo hablan, ¿no? Así lo dicen. Sabemos que normativamente no se acepta, no se acepta. Pero cuando uno habla en un lugar específicamente, puede ser que lo hablen así lo dicen, ¿ya? Entonces, la descriptiva simplemente va a decir quiénes lo usan, qué usan, cómo hablan, qué sonido colocan, de repente, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí la descriptiva, este es su carro de mi hermano. Acá vemos un uso del doble posesivo, su carro, su indica posesión. No es mi carro ni tu carro, es su carro. De mi hermano, ¿no? De mi hermano, ese de está indicando posesión. En el castellano del Perú es muy común que haya doble posesivo, descriptivamente. Acá estoy describiendo, estoy anotando lo que registro, lo que escucho, para saber cómo hablan en el Perú o en una zona determinada. Te espero en aquí, regresa rápido, ¿no? También se describe en el castellano andino. Miren, acá los dos ejemplos son de castellano andino. Pero bueno, el castellano amazónico, el ribereño, tienen sus características, aunque sabemos que la gente, ya no podemos hacer esa división de andino, amazónico, porque ahora la gente migra, vive en Lima, vive en grandes zonas urbanas, entonces hacer esa división a veces ya tampoco es tan real, ¿ya? Entonces vemos aquí, te espero en aquí, en indica lugar, aquí indica lugar. Vemos que hay la presencia de la preposición e con el adverbio del lugar. Y bueno, hay doble, en todo caso, locativo allí, ¿no? Bueno, eso es a nivel gramatical, ¿sí? Se puede describir, ¿qué más puede describir, profesora? Podemos describir el habla de los niños, podemos describir el habla de las mujeres, el habla de los jóvenes, ¿no? Cómo hablan, cómo crean sus enunciados, sus oraciones, cómo pronuncian, qué significado le dan a ciertas palabras, por ejemplo, en Cajamarca. En fin, la descripción es eso, ¿no? Consiste en ello, ¿ya? Vamos ahora a ver el ejercicio de aplicación número 1 que nos va a permitir además responder algunas preguntas del cuadernillo. ¿Sí? La pregunta, bueno, este ejercicio lo practicamos y resolvemos la pregunta 2, ¿ya? Aquí tenemos lo siguiente. Considerando la gramática normativa, corrija los enunciados propuestos. Dice, aunque vive cerca a la universidad, siempre llega tarde a clase. En esta oración tienes que ver qué palabra no debió estar, debió cambiarla por otra, o de repente simplemente no estar, elidirse, ¿no? Aunque vive cerca a la universidad. ¿Qué opinan, muchachos? ¿Es cerca a la universidad? ¿Se debe usar esa preposición a, cerca a la universidad, o debería haber otra preposición? ¿Sí? Ahí tenemos que observar ello, ¿ya? Vamos a ver la B. Señor, ¿puede traerme otros zapatos? Estos me apretan mucho. Tenemos el verbo apretar, ¿sí? Apretar, claro, en infinitivo es apretar.
El infinitivo, recuerden que es el nombre del verbo, ¿no? Si yo digo yo vivo en Lima, el nombre del verbo, o sea, ¿cómo aparece en el diccionario? Vivir. Si digo me abrazó mi sobrino, el nombre del verbo es abrazar. Ese es el infinitivo, ¿cómo aparece en el diccionario? Apretar, apretan es en el diccionario apretar. Pero cuando nosotros conjugamos el verbo y digo yo aprieto, tú aprietas, él aprieta, vamos a ver que la E se vuelve el diptongo Y. Entonces acá hay que corregir esta forma, ¿sí? En la C, estos políticos de ahora son demasiados irresponsables. ¿Está bien decir demasiados? Profesora, pero cuando usted dice, por ejemplo, hay demasiados estudiantes en la clase virtual, eso está bien, demasiados estudiantes. Demasiados, a ver qué podría ser. Demasiados, ya. Tengo demasiados perfumes, ¿no? Tengo muchos perfumes. Ahí es correcto. ¿Sí? Cuando se cuentan sustantivos, objetos, demasiados perfumes, demasiados alumnos, demasiados departamentos, demasiados vehículos, ahí es correcto. Cuando se trata de contar cosas, objetos, personas, lugares, ¿ya? Pero cuando no está contándote cosas, objetos, sino te cuenta propiedades, adjetivos, quiero decir, irresponsables, bonitos, cansados, contentos, ¿no? Allí ya no debe usarse el plural porque ya no sería un cuantificador, sino un adverbio de cantidad. Entonces, demasiados debemos cambiarlo por demasiado irresponsables, ¿sí? Demasiado. En la siguiente, hubieron problemas para entrar al concierto de Bad Bunny, entonces vemos aquí que hubieron, debemos cambiarlo por hubo, porque el verbo haber, nuevamente es impersonal, los impersonales por regla no tienen sujeto, y bueno, para que tengan algún tipo de flexión se coloca la tercera persona singular, hubo. Señora alcaldesa, confiamos de que hoy pueda recibirnos, ¿no? El verbo confiar necesita una preposición. La pregunta es si es la preposición de o si debe ser otra. Han, en, por, ¿no? ¿Cuál de las preposiciones debería haber? ¿Sí? En la F han habido algunas quejas. Vamos a ver qué ha pasado con ese verbo haber. Usaremos el ascensor. Nuestro amigo vive en el 11º piso. Hay que ver si 11º es correcto o qué debemos cambiar. Un alumno entró al salón sentándose en la primera carpeta. Aquí hay dos acciones. Entró al salón y la otra acción es sentarse. Hay dos. Entró, se sentó. Ahora la pregunta es si ese sentándose, que está en forma de gerundio, sentando, más el pronombre se es correcto. Sentándose, ¿no? El gerundio puede indicar una acción posterior o no debe indicar. No debe, ¿no? ¿Cómo corregimos entonces este gerundio? Vamos a ver, me parece que hay manitos levantadas. No me había dado cuenta. Vamos a ver. No hay manitos levantadas, el tutor, pero el tutor estaba hace rato con la manito levantada. A ver, ¿alguien desea participar? ¿Alguna de ellas de repente las últimas? ¿Quiere decirnos cómo corregir? ¿Alguno sabe? ¿Sí? Pueden escribir en el chat, pueden activar su micrófono, pueden levantar la manito, no se preocupen. ¿No? 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 ¿No sabe? ¿Ninguno sabe? A ver, acá hay una manito levantada de Kiara. Kiara, a ver, te escuchamos. En la última sería, un alumno entró al salón y se sentó en la primera carpeta. Claro, muy bien. Recuerda que este sentando más se es un gerundio, ¿no? Sentándose. El gerundio no debe tener la forma de gerundio cuando indique acción posterior. Primero, ¿cuál sería la forma de analizar esto? Lee la oración y piensa, ¿cuántas acciones se está predicando del sujeto? Entró al salón, se sentó, ya, dos acciones. El gerundio, la segunda acción no debe tener la forma de gerundio. Sentando, amando, limpiando, preguntando, ¿sí? Sino que simplemente lo cambiamos con le ponemos y se sentó. Ahí está, como ha dicho su compañera Kiara. Muy bien, Kiara. ¿Alguien más desea decirnos cuál sería otro? Porque yo tengo la siguiente diapositiva donde voy a dar la respuesta. Pero de repente alguien más quiere decirnos, por ejemplo, cómo sería 11º piso. ¿Se podrá decir 11º piso? Bueno, profesora, a nivel descriptivo, yo he escuchado, yo lo digo, o sea, la gente lo dice, así se habla en el Perú, ¿no? Es una variedad regional.
Ahora estamos viéndolo desde el punto de vista de la normativa, cómo debe decirse o cómo debemos escribirlo. ¿Cómo debe ser desde el punto de vista normativo 11º piso? Hay dos formas, ¿ah? ¿Quién sabe? A ver, me parece que hay una mano levantada, pero no veo. A ver, vamos a ver. Hay manitos levantadas, ¿sí? Kiara. ¿Y quién Sería más? 1/10. 1/10, ajá, 1/10. Sería 1/10. Pero también hay otra forma incluso de decirlo, que sería 11º. Miren, vamos a ponerlo por acá. Pues me dicen si se ve. Estoy proyectando. Miren, he tachado la palabra que estaba y qué debe haber, ¿ya? En la G, que estábamos viendo hace un ratito, usaremos el ascensor. Nuestro amigo vive en el 11º piso. Debemos cambiarlo por 1/10 piso. ¿Por qué, profesora? ¿Qué significa eso? Explíquelo. 11º significa, es un cuantificador numeral partitivo. O sea, ¿qué significa? ¿Cuál es su función? Indicar fracción, partición, división, ¿no? O sea, si tú tienes un pastel, ¿no? Y lo partes en, ¿cuántas partes? 12 partes, ¿ya? 12 porciones de pastel. Entonces tú tomas una, vas a decir la 12ª parte del pastel. 12ª. Es una de las partes de las 12 que había en el pastel, ¿ya? Entonces, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª y todos los avas indican esta idea de fracción, ¿sí? División. Pero cuando hablamos de ascensores y pisos y construcciones y edificios, no es que el edificio tenga esa división, ¿no? No, sino más bien se habla como de jerarquías, primer piso, segundo piso, tercer piso, como si fuese un orden de mérito, ¿no? Primer puesto, segundo puesto, tercer puesto. Para indicar jerarquía y orden de mérito y los pisos de ascensor, de departamentos, por ejemplo, de construcciones, se debe usar los ordinales, no los partitivos. Y un ordinal es 1/10, o también dicho de otra manera, 11º piso. ¿Sí? Estas dos maneras. Ahora, hay una tercera manera, que se escribe junto 11º. ¿Ya? O sea, hay una tercera forma. 11º junto. Pero vamos a hacer un cambio. No solo lo juntamos, sino que le quitamos la tilde a décimo. ¿Sí? Hay esos dos cambios. Ahora, las anteriores, cerca de, no cerca a. En la B, aprietan y no aprietan. En la C, demasiado irresponsables y no demasiados. ¿Cuándo usaríamos demasiados? Cuando se trata de objetos. Demasiados lapiceros, demasiados perfumes, demasiados caros. ¿Ya? Ahí sí está bien. Pero cuando son adjetivos, se debe usar sin ese plural, sin masculino, sin femenino, porque es invariable. En vez de en la D hubieron, ponemos hubo. En la E confiamos en y no confiamos de. En la F ha habido y no han habido. Bueno, las demás ahí están, tal como lo hemos ido diciendo. ¿Sí? Puedes tomarle una captura a esta parte para que recuerdes y podemos incluso ver la pregunta número 2. ¿Sí? Vamos a ver la pregunta número 2, que es muy parecida, muy parecida. Voy a intentar abrir la pregunta 2, creo que la tenía abierta y la voy a proyectar, ¿ya? Para que vayamos realizando, ay, no sé si, no, me equivoqué. Tengo que abrir la pregunta y no sé por qué no puedo. Ahí está, parece que ya se abrió, así que la voy a compartir para que veamos juntos cuál sería la respuesta y pasar ya a la parte de fonología, ¿ya? A ver, una ventana. Ventana. 4 puntos, acá estoy. Ya. Se está compartiendo, ¿cierto? Acá vemos la pregunta número 2, que creo que la voy a ampliar porque es muy chiquita. Creo que no veo. Ya, ahí está. Pregunta, no se ve el número de pregunta, ¿no? De hecho. Ahí está. Pregunta 2. ¿Sí? La gramática normativa establece reglas para el buen uso de la lengua. Es decir, prescribe. ¿Qué significa prescribir? Lo que hace el doctor cuando tú estás mal y tú vas a que te revise. Te prescribe medicinas, te recomienda, ¿no? Esta medicina, esto, quédate en reposo, te da recomendaciones, ¿no?
Entonces, la normativa prescribe formas correctas, te recomienda lo correcto y lo incorrecto. Vamos a ver. Considerando ello, señale el enunciado adecuado según esta gramática. Enunciado A, la gaseosa que le trajiste estaba demasiada helada. Demasiada, mira, demasiada, está en femenino. Ese paquete fue abierto adelante de los compradores. Me decía, tú llegaste cuando menos te esperaba. Esa es la moto con el cual atropelló a tu perrito Mota. Y en la E, el Senami dijo, va a ver, del verbo ver, lluvia durante todo el día. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Pueden escribir en el chat su respuesta, muchachos. Es que tienen ya una respuesta. ¿Sí? ¿Sería la C? La C, ¿no? Me gustaría responder, me he dado cuenta que Karen había escrito algo sobre la anterior, ¿no? Y es efectivamente, 11º piso, así como lo has escrito Karen, junto y sin tilde en décimo, es la tercera forma de la diapositiva, ¿no? Que habíamos puesto así es. La C es la respuesta, muchachos. ¿Sí? Voy a resaltarla de color. Esta no es la D, esta es la C. Vamos a resaltarla porque esa es la respuesta. ¿Sí? ¿Cuál sería el error en la A? Ya hemos visto que la palabra demasiado es un adverbio, no debe variar, debe ser demasiado helada. Okay. Está con helada, que es un adjetivo, entonces no debe variar, demasiado sería. Ese paquete fue abierto adelante de los compradores, sabemos que delante y adelante son muy parecidos, es como detrás y atrás, como afuera y fuera, ¿sí? Delante, adelante, o sea, son dos adverbios que son muy, muy parecidos y que son casi variantes. Son variantes en realidad. ¿Cuándo usamos adelante y cuándo usamos delante? Usamos delante siempre que después de esa palabra esté de. Si está de, no debes usar adelante. ¿Sí? Entonces, si yo digo fuera y afuera, lo mismo. Yo no puedo decir afuera de la casa, tendría que cambiarlo por fuera de la casa. Profesor, ¿y si solo dice afuera? Afuera hay un perrito abandonado. Está bien, afuera hay, ¿no? Solo está afuera. Pero si decimos, te espero afuera del centro comercial, pues hay que cambiarlo, ¿no? Sería fuera del centro comercial. ¿Ya? La D no sería con el cual, sino con la cual, porque es la moto femenino. Y en la última, no sería va a haber, lo que hace Senami es como predecir, más o menos en base a lo que ha visto, predice lo que el clima, entonces sería va a ver, no ver, ¿no? Porque imagínense que alguien vea lluvia durante todo el día, o sea, no creo que se refiera a eso, sino a ver. Bueno, la 2 sería la respuesta C, como hemos visto. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir mi PPT para continuar con nuestro tema. ¿Sí? Nos habíamos quedado en gramática normativa, pero ahora sí vamos a empezar a desarrollar ya el componente fonológico. ¿Sí? De los 4 componentes que tienen las gramáticas, el fonológico se encarga de los sonidos y mantiene relación con lo fonético. ¿Sí? Bueno, en esta diapositiva vemos a una persona que está de frente o de perfil, ¿no? Mira, hay una persona de color. Se ha hecho como un perfil, ya se ha hecho como un perfil, como un dibujo de una persona que está de perfil, ¿sí? Y está de color verde. Pero no se ve toda la persona, se está solamente viendo su cabecita, ¿no? Y está de perfil. Vemos además que de su boca está saliendo como una especie de aire, como un soplo, ¿no? Se ve ahí como un soplo, así como hay tres líneas ondeadas, ¿sí? 3 ondas. Que, bueno, representarían la onda sonora, ¿no? Más o menos así. Ahora, la gramática tiene 4 componentes. Esta semana 3 vemos el componente fonológico y las subsiguientes semanas vamos a ver los otros componentes. El fonológico, diríamos que el español, porque tendremos que contextualizar, ¿no? Hay varias lenguas, no vamos a estudiarlas todas, vamos a hacer la fonología del español. Ahora, el español no solamente es la variedad de Chincha o la variedad de Madrid. El español no es solo la variedad de México. El
español es todo el conjunto de las variedades lingüísticas de la lengua española, ¿sí? No vamos a hablar de una sola variedad. Hay que estar atentos a ello, ¿ya? Bueno, a nivel fonológico existen fonemas segmentales y fonemas suprasegmentales en el español. Los segmentales no es otra cosa que aquellos sonidos que se pronuncian uno tras otro. Y los suprasegmentales no van uno tras otro, ¿sí? El acento no va después de la vocal A, el acento va antes de la M, no. Suprasegmental, porque están por encima del segmento, ¿ya? Están en un nivel más alto. A nivel segmental tenemos 5 vocales en español, A, E, I, O, U, ¿sí? Solo 5. Hay otras lenguas que tienen un poquito más, de repente tienen más vocales, tienen, ¿no? Su fonética y su fonología son diferentes. Y tenemos 19 consonantes. Ustedes pueden ver allí de repente algún símbolo nuevo que no conozcan, porque en realidad estas letras que están allí no son letras comunes y corrientes, no son letras del alfabeto tradicional que conocemos, sino de un alfabeto fonético. Por eso es que son letras un poco raras. Representan sonidos, ¿sí? A nivel suprasegmental tenemos el acento y el tono. Por ejemplo, nade, nadé, ahí está cambiando el acento, y eso es tuyo, con eso es tuyo. Cambia la entonación o el tono. Veamos entonces la relación entre fonología y fonética primero. La fonología estudia los sonidos, pero no como entidades concretas, mensurables o medibles, sino los sonidos como unidades que se caracterizan por tener una función distintiva, por tener una abstracción, porque además yo diría que lo más importante de lo fonológico es que las palabras que están almacenadas en nuestra memoria de nuestra lengua materna o de la segunda lengua, como se quiera, tienen la forma de esos fonemas ideales. ¿Sí? Las palabras, cuando nosotros aprendemos una lengua, guardamos las palabras aquí y guardamos no solo qué significan como un diccionario, sino que también sabemos cómo pronunciarlas, aunque en realidad no las estemos pronunciando porque están aquí, ¿sí? Entonces, la forma como se articulan esas palabras, como se pronuncian esas palabras están aquí, corresponde a los fonemas. Son esos sonidos idealizados, abstractos, mentalizados, guardados aquí, y que no están aislados. En realidad estos sonidos forman parte del léxico. Estos sonidos, nosotros no guardamos los sonidos aislados, los hemos guardado en palabras, ¿sí? Eso sería el componente fonológico. Corresponde a los sonidos que tienen función distintiva, que están guardados en nuestra mente, conformando las palabras de nuestro idioma. Ese es un fonema. Pero también hay que ver la parte fonética. Estos sonidos no solamente están en la cabeza, sino que de alguna manera al momento del habla, nosotros producimos esos sonidos mediante fonos, ¿no? Realizamos esos fonemas, los concretizamos mediante fonos, que son sonidos concretos, ¿ya? Entonces, la fonología estudia el fonema, la fonética estudia el fono. ¿Cuál es la diferencia? El fonema es abstracto, el fono es concreto, pero todo fonema se representa por un fono. Los fonemas al momento de decirlos, o sea, yo tengo acá la palabra mamá, yo aprendí que es mam, ¿no? Mami, aprendí que es mamá, aprendí que de repente en otra lengua es de otra forma, entonces yo lo tengo guardado aquí. Al momento de pronunciarlo, cuando digo, mamá, por favor, ayúdame, ven a ayudarme hoy día, y le digo mamá, cuando ya uso, ¿no? Mi lengua y hablo, ¿sí? Y ya el sonido dejó de ser solamente un recuerdo, algo abstracto aquí en mi cabeza, para hacer algo concreto, ¿sí? Por eso es que se relacionan, ¿no? No es que estén cada uno en su lugar, se relacionan, ¿ya? Entonces, la fonética estudia los sonidos del habla, se llaman fonos, son reales, concretos, mensurables, medibles, ¿sí? Los fonemas son unidades distintivas y abstractas. ¿Por qué decimos que es una unidad distintiva? Pues vamos a ver, ¿sí? Distintiva. Hay una palabra, miren, distintiva, ¿no? Características del fonema, unidad mínima, abstracto, distintivo, carece de significado, carece. Estos sonidos no tienen ningún significado, no tienen, por sí mismos no. Cuando
Ellos se unen y forman palabras y nos ayudan a distinguir una palabra de otra. Tienen una función distintiva, no una función significativa, distintiva, distinta. Por ejemplo, aquí vemos que los fonemas P y S no están almacenados en la mente del hablante aislados, como P y como S, sino como partes de una palabra. Por ejemplo, P como pala, en pala, parece en pala, y la S en sala, ¿sí? Y vemos que se trata de pares mínimos. Son pares mínimos, ¿por qué? Porque son palabras que tienen dos sílabas, que tienen la A, la L, la A, o sea, tienen los mismos sonidos, salvo un solo sonido en cada palabra que los distingue. Una cosa es pala y otra cosa es sala. ¿Qué distingue la P y la S? Y además distingue el significado, porque una cosa es pala, cuyo significado es herramienta, y sala, que es una ubicación, una parte de una casa. Lo mismo pasa en gata y en gota. Son pares mínimos, es decir, tienen la misma cantidad de sonidos. 3 sonidos de ellos son iguales, pero solo hay un sonido en cada caso que hace que sean diferentes. Son diferentes. A y O son diferentes, no son el mismo sonido. Pero además de esa diferencia fonética, hay una diferencia fonológica. ¿Por qué? Porque gata significa felino y gota significa porción de agua. ¿Sí? Hay dos diferencias. Fonética. Claro, porque gata y gota son diferentes. En gata yo no redondeo labios, en go redondeo mi labio. Hay una diferencia fonética, pero también hay una diferencia fonológica. ¿Por qué? Porque gata es mi felino, ¿sí? Mi felino. Mi gata me arañó. Pero si yo digo mi gota me arañó, ¿cómo la gota va a arañar? Cambió el significado, distinguió el significado, ¿sí? La fonología entonces se encarga del estudio del componente fonológico llamado fonema. Estudia los fonemas. Otro par mínimo. Otro par mínimo. A ver, de pala podría ser mala, ¿no? Mala. De sala y mala podríamos tener tala. Ahí está otro par mínimo. De gota podríamos decir goma, goma. De gata, a ver, gasa, de repente, ¿no? Gasa. O pata, pata también. Ahí está otro par mínimo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Un par mínimo es un par de palabras que tienen la misma cantidad de sonidos, pero encontramos algún tipo de diferencia. Por aquí yo encontré una pregunta de par mínimo. Ah, no me acuerdo dónde estaba. La pregunta 3 creo que era. La pregunta 3, ¿sí? Dice, un par mínimo refiere a dos palabras que tienen solo un fonema distinto, como en pala y mala. Y nos preguntan, ¿qué palabras, ¿no?, de estos 5 enunciados cumplen función distintiva? A ver, dígame, a ver, ¿quién me dice cuál sería la respuesta en la 3? ¿Tienen la 3? ¿Tienen la 3? ¿Sería la D? La D. ¿La D? La D, a ver, que la D dice 3 y 5. En la 3, inhale por la nariz y luego exhale por la boca. A ver, en inhale y en exhale solo hay una diferencia. A ver, inhale, exhale. No hay una sola diferencia, hay más de una diferencia. ¿Ya? En la 5, vamos a ver qué dice la 5. Su hijo mayor no dijo porque llegó tarde. A ver, en hijo y en dijo no hay una diferencia, ¿no? O sea, hijo tiene 3 sonidos y dijo tiene 4. No puede ser la D. No es la D, no sé si dijiste la D o de repente dijiste otra. Podría ser la C, entonces. La C. Ah, la C sí es. La Sería Z. Uh-huh. Te escucho. Sí, disculpa. quiso y guiso, y Ajá. juego y fuego. Ajá. Quiso y guiso, muy bien. Y juego y fuego. Esa es la respuesta. La C. ¿Ya? La C es la respuesta. Ahora, vamos a continuar. ¿Qué les parece? Ya hemos dado la respuesta de 3. Vamos a ver las clases de fonemas. El español tiene 2 tipos de fonemas. El español, porque esto hay que decirlo así, no todas las lenguas son como el español. No son. Quien ha llevado una lengua adicional, el que esté estudiando alguna lengua, o ha escuchado, ha visto películas, sabe que no todo se habla igual. Las lenguas cambian. Entonces vemos que en el español hay 24 fonemas segmentales que se presentan en sucesión. Cuando yo digo mamá, primero he dicho a, mamá. Es segmental, es sucesivo. Pero los suprasegmentales no son sucesivos. No es que yo digo presto, acento,
to, ¿no? No, el acento no está después de la sílaba S, de la consonante S o de la sílaba pres. El acento se coloca en la sílaba y la sílaba está en un nivel más alto. La sílaba agrupa segmentos, entonces por eso se llama suprasegmental. ¿Ya? ¿Cuántos son los fonemas segmentales? 24. No te olvides, son 24. De estas 24 son 5 vocales y lo que queda, 19, son consonantes. Son consonantes. De los suprasegmentales hay 2, son el acento y el tono. La pre siempre lo llama tono, pero en realidad se llama entonación. El español no es una lengua con tono. No es como el chino, ¿no? Donde hay tono. Donde yo digo ma, no cambio el tono. En español no es una lengua tonal, es una lengua entonacional. Pero bueno, la pre siempre ha llamado la entonación tono. En los materiales está así. Nosotros hemos tratado de ir cambiándolo un poco a poco, pero indicarles eso, ¿no? O sea, lo más exacto sería decir entonación. Sabemos que la entonación es un conjunto de tonos, pero no es un conjunto de tonos de la palabra, sino de la frase o de la oración. ¿Cuál es la diferencia entre tono y entonación? Tono es palabra. Nosotros tenemos alguna palabra que cambie de tono, ¿no? O sea, que yo diga, así como tengo pico, que significa besito, que significa cima de la montaña, son cosas diferentes, polisemia. Yo tengo un pico con un tono, pico, 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 de repente así lo digo con tonos y cambia. No, no lo tenemos así. Lo tenemos a nivel de entonación. ¿Te vendí un pico? ¿No? Te vendí un pico. O sea, el tono aparece, pero delimitando frases, no delimitando palabras. ¿Sí? Entonces, aquí en español, tono lo vamos a entender como entonación. Pasemos ahora a ver un poco del aparato fonador. ¿Sí? Aquí estoy poco a poco. Sabemos que los fonemas cumplen función distintiva. ¿Sí? Eso es un fonema, es abstracto, entre misa y musa, función distintiva entre las dos vocales, y U. En las consonantes, toma y coma, la diferencia está entre T y K, y entre presto, un lápiz, y en presto, un lápiz, la diferencia está en el acento, en eso es tuyo, y eso es tuyo, y la diferencia está en la entonación, ¿sí? Eso es los fonemas. Ahora, los fonemas no se quedan en la cabeza ya, se producen. Vamos a ver cómo se producen y vamos a tener que usar la fonética. La fonética estudia el sonido real y lo hace desde 3 enfoques. El enfoque del que habla, que sería el emisor, el enfoque de la onda sonora, que es la fonética acústica, y el enfoque del perceptor o de la persona que recibe el sonido y que lo escucha, ¿no? Que sería el oyente. Bueno, en esta clase no voy a tener en cuenta fonética acústica ni fonética perceptual, sino la fonética articulatoria, es decir, donde vamos a ver a la persona que está emitiendo el sonido. Solo vamos a ver eso. Ahora, el aparato fonador humano en realidad es la conjunción de de dos sistemas, el respiratorio y el digestivo. Sabemos que el sistema respiratorio tiene sus órganos, por ejemplo, los pulmones, la tráquea, los bronquios, ¿no? Tienen ciertos órganos, y el digestivo también tiene sus órganos, el estómago, la lengua, la faringe, tienen sus propios órganos. Sin embargo, estos órganos van a cumplir una función adicional. ¿Ya? No es la de digerir el alimento, la de respirar. Va a haber una función adicional, secundaria. En segundo lugar, su función va a ser producir sonidos. ¿Sí? Entonces, se crea un nuevo aparato, que es el fonador, que va a tomar órganos de estos dos sistemas y va a crear su segunda función, que es hablar. Ahora, tenemos los órganos en 3 cavidades, hay 3 espacios. Las cavidades glóticas, la cavidad glótica, y a partir de ella se va a hablar de las cavidades supraglóticas, las que están por encima de esa cavidad, y las cavidades infraglóticas, que están debajo de la cavidad glótica. Yo quiero que ustedes observen la cavidad glótica, ¿no? La cavidad glótica se encuentra en nuestro cuello. Este es el cuello, pero nosotros tenemos dentro del cuello la laringe, ¿no? Y la laringe es un órgano que tiene cartílagos. Entre esos cartílagos tenemos el cartílago tiroides, ¿no? Tenemos también los aritenoides, ¿ya? Y en estos cartílagos están dentro, se va a encontrar
sostenidos del cartílago de los cartílagos aritenoides y el cartílago tiroides, vamos a tener las cuerdas vocales. Podemos ver allí, no sé si ustedes ven, pero he puesto una imagen GIF que está en movimiento para que ustedes vean las cuerdas vocales en una laringoscopía que se ha realizado. O sea, se ha introducido una cámara a la laringe para evaluar las cuerdas vocales, ¿sí? Posiblemente por una patología. Entonces, lo que se está viendo en fonación, chicos, es el interior de la laringe y estamos viendo las cuerdas vocales que son de dos tipos, ¿no? Tenemos las cuerdas vocales verdaderas y las falsas. Las cuerdas vocales son de color blanquecino y están en abducción, ¿no? Están en abducción y abducción. Es decir, están abriéndose y cerrándose, pero están muy juntas. El hecho de que estén juntas, si pasa aire, hace que vibren y se junten y se separen. Ahí estamos viendo las cuerdas vocales sostenidas de los cartílagos aritenoides en la parte de arriba y el tiroides en la parte de abajo. Ahora, el hecho de que las cuerdas vocales vibren genera la fonación, genera la voz, la cualidad de la voz. Ahí están las cuerdas vocales, vistas con un aparato, con un laringoscopio. Debajo de las cuerdas vocales se van a encontrar las cavidades infraglóticas. ¿Qué se generan? ¿Qué permiten que el movimiento del diafragma con el nervio, ¿cómo se llamaba este nervio? No recuerdo el nombre del nervio, pero tiene un nombre ese diafragma, que genera pues que los pulmones se llenen de aire y que luego sean expulsados al momento de la exhalación. Se está generando el flujo de aire, las partículas del aire que luego cuando pasen por estas cuerdas vocales, se genere la onda sonora, ¿sí? Se generen cambios de presión del aire. Entonces vemos que ahí se está generando el aire. Luego, al pasar por la cavidad glótica, se genera la fonación, se genera la voz. Y luego pasa a la cavidad supraglótica o a las cavidades supraglóticas, que tienen en realidad dos cavidades. La nasal, ¿no?, que está en la nariz, y la cavidad bucal, que sería todo lo que está dentro de nuestra boca. En las cavidades supraglóticas vamos a ver la articulación. Yo creo que ustedes vean la imagen GIF. Es un perfil, pero es una resonancia magnética. Y podemos ver que la lengua se está moviendo, los labios, la faringe, la parte de la ula. No sé si ustedes pueden ver ahí en esa imagen tan pequeña, pero se ve que la ula se pega a la pared faríngea y se está produciendo la articulación. O sea, ya se está articulando consonante por consonante, vocal por vocal, después de que ha pasado por las cavidades glóticas y se ha generado la voz, ¿sí? Este es el aparato fonador. Miren qué complejo es producir un sonido. No solamente consiste en articular las consonantes, que previamente ha habido fonación, previamente ha habido flujo de aire necesario para que pueda hablarse. Nuevamente, acá vemos de una manera más cerca tanto las cuerdas vocales como nuestro aparato fonador, ¿sí? Yo quiero que ustedes observen las dos imágenes. Vemos los labios, ¿sí? Los labios, porque con estos labios yo puedo formar sonidos bilabiales como pa, ma, beso, ¿sí? Los sonidos labiales. Y miren a la persona, ahí está también moviendo los labios porque está hablando, cantando, no sé qué está haciendo, ¿sí? Después de los labios tenemos los dientes, ¿sí? Ahí se ha señalado los dientes. Ustedes ven ahí se está señalando los dientes. Y en la personita también vemos que al momento de hablar hace uso de los dientes para producir sonidos dentales, como es en la palabra da, do, en la palabra tito, por ejemplo, están los dentales. Detrás de los dientes, en la encía de los dientes, tenemos un abultamiento que se llaman alveolos, ¿sí? Por ejemplo, cuando decimos la, y repetimos o decimos ra, nuestra lengua se acerca a la zona de los alveolos. Algo así como lo que está pasando con esta persona que está cantando, ¿no? También toca la lengua se vuelve más gordita, la lengua se mueve, ¿no? Entonces está produciendo ahí un sonido alveolar. Tenemos detrás del alveolo el paladar duro, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos cha, o decimos ña, ¿ya? Ahí nuestra lengua, pero no la punta de la lengua o el ápice, no el dorso. ¿Aló?
Hola, ¿podría señalar Sí, con su mouse dónde está el paladar claro. duro? ¿Dónde está? Aquí, mira, paladar, ¿se ve aquí? ¿Se ve mi mouse? Sí, sí se ve. Paladar, aquí en el centro. Y en la imagen, este es el Ok. paladar. Ahí, ahí. Ahora, el paladar duro, cuando uno retrocede, no sé si ustedes pueden hacerlo, pero si tú con una lengua haces, puedes ver el paladar blando, blando, ¿ya? Que está más atrás, y acá se denomina velo. Si tú hacen con su lengua, tratan de Ajá. explorarse, van a ver que es más blando, ¿sí? ¿Pero dónde está el paladar veloz? En el velo, acá mira atrás. Mira, acá este Ya, puntito sería ya. el velo y acá el paladar, pero el velo se llama Ajá. paladar blando también. Ya si tú tocas, te vas a cuenta, sí, acá está más blando, acá Mm, está más duro. ¿Ya? Paladar. ya. ¿Qué sonido? Vamos a practicar un sonido palatal. ña, ña, ña. Si ustedes dicen ña, 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 va a ser el paladar duro. Pero si ustedes dicen, por ejemplo, ja, 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 así, ja, así fuerte, ¿ya? Ja, no, ja, ja, ese no, ese es una aspirada, ese es otro sonido que también lo tiene el español ribereño. Pero si nosotros decimos ja, 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 o ga, ¿qué mejor sería con ga? Esa parte es el velo del paladar o paladar blando. Sí. Luego tenemos la lengua. Miren, acá la lengua, miren qué bonita está la lengua, pero al momento de hablar, mira la lengua, ¿no? Cómo se levanta, se pone hacia atrás, se va hacia adelante, se mueve. La lengua tiene tres partes. El ápice de la lengua, que es la puntita de la lengua, que cuando decimos, por ejemplo, ta, ¿no? Es la punta de la lengua la que toca los dientes, ta. Tenemos además el predorso, que es una parte que está entre la punta y el dorso, que sería el cuerpo de la lengua. El predorso, el cuerpo de la lengua o el dorso y el postdorso. Cuando nosotros decimos gato, ga, el postdorso toca el velo, no el ápice, ¿no? Sería loco que la lengua que está acá, la puntita, se vaya hasta acá. O sea, no se podría, es difícil. Cuando decimos ta, por ejemplo, en tarro, de leche, tarro, ¿ya? Es el ápice de la lengua que toca los dientes. ¿Sí? Luego tenemos otra, vamos a ver, aquí tenemos la cavidad nasal, la cavidad bucal, tenemos otro órgano que es la úvula, que está después del velo, que es como una campanilla. Cuando el doctor te dice, a ver, abre la boca, saca la lengua, y te pone ese palito sacalengua, lo que él hace es tratar de observar qué está pasando con la úvula, porque cuando estamos enfermitos se suele inflamar, está roja, o de repente puede tener, que ser infección. ¿Ya? Entonces, o los dibujos animados, ¿no? Cuando la persona grita, se le ve la campanilla, ¿no? Se muestra. Y yo quiero que ustedes observen la campanilla de la resonancia magnética. Mira cómo la campanilla a veces no está pegada a la faringe, no está en la faringe. No, a veces no está pegada, miren, a veces se despega y se despegó. Cuando se despega de la pared faríngea el aire, las partículas que están por aquí ya no salen solo por la cavidad bucal, sino que salen por la cavidad nasal. Mira, acá se despegó, entonces ¿qué hace el aire? Sale por la nasal y el sonido se vuelve nasal. En la imagen que está aquí congelada, ¿la úvula está pegada a la pared faríngea o está despegada? Porque te imaginas, todo esto son partículas de aire. Está despegada. ¿Qué quiere decir? Que el sonido va a ser nasal. ¿Sí? Va a ser el sonido M de mamá, N de niño, ñ de ñato, qué sé yo. ¿Ya? Bueno, ahí está la imagen entonces del aparato fonador. Vamos a empezar a ver nuestro cuadro fonológico. ¿Sí? Habíamos dicho que los fonemas conforman las lenguas y los fonemas no es que estén ahí abstractos solamente. Nosotros cuando hablamos los volvemos sonidos reales. Entonces vamos a describir esos sonidos según sus características físicas porque tienen nombres según esas características. Empecemos con las consonantes. ¿Ya? Después de ver consonantes vamos a ver vocales. Vamos a empezar con consonantes. Las consonantes pueden clasificarse según su modo de articulación en oclusivos, fricativos, africados, vibrantes, laterales y nasales. Y según su punto de articulación pueden ser clasificadas en bilabiales, labiodentales, dentales, interdentales, alveolares, palatales y velares. Entonces, cuando nosotros hablamos de punto de articulación, tienes que recordar estos puntos, ¿sí?
Por ejemplo, si yo digo que es bilabial, se supone que sea articulado con los dos labios, ¿sí? Se supone. Cuando digo que es labiodental, se supone que se articuló con el labio y con el diente, como en la F, ¿no? ¿Sí? Cuando yo digo, es el labio inferior y los incisivos superiores. Cuando digo bilabial, como pa, son los dos labios. Labio dental, un labio, son diferentes, ¿sí? Dentales, se supone que es el diente, pero la lengua que toca los dientes. Interdentales, que la lengua está entre los dientes. Zapato, por ejemplo. No en nuestra variedad, porque acá no estamos viendo el español que se habla en el Perú, estamos viendo el español como lengua general que se habla en muchos países, ¿sí? Por eso tenemos que ver todas las variedades. Tenemos además, a ver, ¿qué más? Las alveolares, es decir, cuando la lengua ya no toca los dientes, sino los alveolos. Entonces tienes que recordar, ¿dónde están los alveolos? Recuerda, es como la encía que está, ¿no es cierto?, cubriendo el diente, pero estamos hablando de la parte de atrás, no toda la encía, no la parte de atrás, cercana al paladar. Ahí están los alveolos. ¿Cuándo va a ser alveolar? Cuando la lengua toque la zona alveolar. Palatales, cuando el predorso toque en la zona palatal. Será allí palatal el sonido. Y velar cuando el postdorso de la lengua o el dorso toca la zona del velo del paladar. Ahí se va a llamar velar. ¿Ya? Ahora, según el modo, vamos de más cierre a más abierto. ¿Sí? De lo cerrado a lo abierto. Cuando el sonido indica cierre, cuando mi lengua o mis labios se juntan totalmente, hablo de oclusión. ¿Ah? Si mi lengua toca mis dientes y está cerrado, por un breve tiempo, se habla de oclusión. Pero ¿qué pasa cuando ya se separan así? Se separan un poco más, vamos a hablar de distintos grados de cierre o de apertura. Por ejemplo, si estamos así, no tan cerrados, pero que es muy estrecho el canal, ¿no? Vamos a hablar de fricción. Ya va a haber fricción. Pero, por ejemplo, las vocales no tienen nada de fricción. La vocal sería algo así. Las oclusivas, más bien así, ¿no? Cierre completo. Las fricativas están allí, miren, causando fricción. Es como si tú fueses a caminar por Cusco, ¿no? Hay calles que son muy, muy estrechas, y que los carros pasan casi que te chocan, no sé, ¿no? Entonces, en cambio, hay caminos en otras partes de Cusco donde es así grande, ¿no? Bueno, entonces la oclusiva es cierre total. La fricativa, o el tipo de sonido fricativo no es que sea cierre, tampoco que esté abierto, sino que está bien, bien juntito, pero no llega a cerrarse, ¿sí? Los africados, ¿cómo son los africados? Los africados son una parte de cierre, pero después como fricción. Empieza como cierre, termina como fricción. Eso es el africado. Es la suma de, en primer lugar, la oclusiva y luego la fricativa. Acá no hay propiedad de conmutación, esa propiedad de que la suma de los factores no altera el producto. No, acá sí. Primero es el oclusivo, luego el fricativo. La fricada no es primero fricativo y luego oclusiva. Siempre tiene que ser oclusiva más fricativa, es fricada. ¿Sí? Tenemos además 3 sonidos más, los vibrantes, que indican que la lengua vibra un poquito. Podemos encontrar la simple, donde el toque es chiquitito, es un toque nada más, es como una oclusiva. La múltiple sí son varios toquecitos. Las laterales se caracterizan porque el aire no sale por el centro de la boca, sino que el aire se escapa por los costados, molares o de la mejilla del hablante. Por eso se llama lateral. En cambio, en la vocal, ¿no? Cuando digo A, el aire sale por el medio. Cuando digo la fricción, ¿no? F, el aire sale por el medio, no sale por los costados. ¿Sí? Cuando tengo la vibrante, simplemente es que está vibrando la lengua y el aire va a salir por el medio. En cambio, los laterales, el aire se escapa por los costados. Ya, por ejemplo, decimos si tú pones tu lengua, como vas a decir la L del artículo la, ¿no? La niña, y vas a decir la L, el aire sale por los costados. ¿Ya? Y las nasales son 3 nasales que se caracterizan porque la úvula, ¿no? Que les dije que era esta como campanilla que está
después del velo, o sea, más posterior al velo, a veces no está pegada a la faringe, ¿sí? No está pegada a la faringe. Entonces, cuando se despega de la faringe, el sonido es nasal, como vemos aquí. Mira, a veces está pegada, a veces se despega. ¿Te das cuenta? Miren acá la imagen. Se pega, se despega, ¿no? Porque a veces hay sonidos orales y sonidos nasales. ¿Cuándo es oral? Cuando está pegado. ¿Cuándo es nasal? Cuando se despega, ¿ya? Entonces, ahí vemos los sonidos nasales. Ahora, ¿cómo se interpreta esta tabla? Por ejemplo, la P y la B, ambos son sonidos oclusivos, bilabiales, ¿sí? Pa, ba. Los dos son oclusivos. ¿Qué significa? Que hay cierre. Bilabiales que se han articulado con los dos labios. ¿Cuál es la diferencia? La sordez y la sonoridad. Cuando se habla de sordo, cuando el sonido no vibra, en las cuerdas vocales no se produce vibración. Las cuerdas vocales no están totalmente vibrando y casi cerradas y abriéndose, sino que están un poquito separados. No es que estén separadas. Están separadas cuando uno respira. Cuando uno habla, las cuerdas vocales no se separan. Están más o menos separadas o más o menos juntas, pero no podemos decir que están separadas. Para decir el sonido P, las cuerdas vocales no han vibrado. Para decir el sonido B, sí vibraron. Se llama sonora cuando vibra. En la imagen que proyecté hace un rato, había vibración. Ahí hay vibración. Esta es una sonora. Se está produciendo un sonido sonoro. Ahí está vibrando. ¿Cuándo no vibra? Cuando se separa, pues, ¿no? ¿Sí? Un poquito. Luego tenemos las oclusivas T y D. Son oclusivas. ¿Qué significa? Que hay cierre total momentáneo. No es que se cierre por completo, ¿no? Momentáneo, un chiquitito es así. Dura poquito. Y luego, la diferencia es que estas dos dentales, una es sorda y la otra es sonora. Hay vibración y no hay vibración. Luego tenemos dos oclusivas más que son las velares. K y Ga, K es sorda y Ga es sonora. En total, ¿cuántas oclusivas hay? 6. Fricativas 5. ¿no? El español de Perú tiene, y de Latinoamérica solo tiene 4. Pero obviamente no estamos viendo la fonología del español latinoamericano, estamos viendo toda la lengua que tiene dialectos. Entonces, vamos a tener que considerar 5. Vamos a tener que aumentar la interdental que tienen el español madrileño y el español que se habla también en otras regiones, ¿no? Como en Europa, en otros países de Europa o de África y de Asia. Entonces, miren, tenemos la fricativa F, fricativa porque se produce un cierre, pero no es total, ¿no? Sino que escapa por el medio. Y esa es la biodental sorda, ¿no? La F es la biodental sorda, el aire escapa y por el medio, y es sorda, no vibran las cuerdas vocales. Tenemos la interdental sorda. Miren, todas son sordas. Son 4 sordas, una sonora, solo una rojita. Esa interdental se coloca la punta de la lengua entre los dientes y se sopla. ¿Sí? Y tenemos la alveolar sorda y la velar sorda para gelatina, para gente, para jarra, para juanete, ¿sí? Todo sonido como ¿sí? No importa que lo escribas con G, con J, con X, con X. Y tenemos una palatal, que es como esta J con su V o con un cachito arriba, que es el sonido de la letra Y, donde decimos yate, ya pues, ¿no? Esa letra, ese sonido. La fricada solo tenemos una, que es la fricada palatal. Recuerda que la fricada inicia como oclusiva, cierra como fricativa, termina como fricativa, y es la palatal sorda cha. En muchacho, por ejemplo, aparece 2 veces. En choza aparece 1 vez. En las vibrantes tenemos 2, la vibrante simple, que es como un solo tap, como un solo golpe, ¿no? Pero, ¿no? Pero, ahí está, un solo golpe. Cuando decimos puerto, un solo golpe, puerto. No. Comer, un solo golpe. Profesora, pero yo he escuchado que dicen comer, así, con varios. Puerto, ¿sí? Hay gente que puede hablar así, pero en realidad, si hablamos a nivel fonológico, es una sola, ¿no? Una sola, es la simple. La múltiple, cuando empiezan las palabras y a veces intervocálica también, ¿no? Como en roca, como en ramo,
Ramiro. ¿Sí? Ahí está la múltiple al inicio. O puede estar entre vocales como en carro, perro, corre. Pero no va a estar al final. O sea, este sonido R no está en jugar, comer. No, ahí no está. ¿no? Si no está la simple, en su lugar está la simple. Tenemos las laterales, que son la alveolar y la palatal, ambas sonoras, están en rojo, miren, todas están sonoras, ¿no? El español peruano, y no solo el español peruano, el español peruano no andino, no tiene la lateral palatal, pero el andino sí, ¿no? Y todas las formas andinas. Entonces, digo, no solamente el andino peruano, puede ser el andino ecuatoriano, ¿no? El andino que se habla en Bolivia, puede tener esta palatal. ¿Por qué lo digo? Porque el quechua también lo presenta, entonces no es difícil para alguien que habla quechua, que tiene ese sonido, aprender el español, que lo tiene, entonces lo va a decir. Pero aquellos que hablamos el español andino, no lo pronunciamos habitualmente, no es parte de nuestro sistema, ¿no? Entonces, el primero suena como la en la, decimos la niña, la. Y el segundo, que es como un símbolo de lambda al revés, es un símbolo de lambda, ¿no? Es un símbolo de lambda, si no me equivoco. Que sería algo así como ya, gallina, llama, es así, es un sonido raro para quienes no hablan el andino. Si aquí hablamos el andino, pues no va a ser raro, pero es parte del sistema fonológico del español. ¿Sí? Él habla, muchas veces por un tema de yeísmo se ha perdido este sonido, ¿sí? Porque es así. ¿Ya? No solamente en el Perú se ha perdido, en el mismo España también hay yeísmo, es decir, ya no se pronuncia este sonido. ¿Sí? Ahora, los que hablan un castellano andino porque en su lugar se hablaba el quechua, lo mantienen. Y tenemos 3 sonidos más que son las nasales, la nasal bilabial ma, la nasal alveolar na y la nasal palatal. Este ha sido el cuadro general de las consonantes. Este es muy importante que ustedes recuerden sus nombres, tómale una captura, porque dentro de un ratito vamos a ver cómo se escriben ortográficamente las palabras y fonológicamente las palabras. Entonces, para ello es importante que ustedes sepan este cuadro, ¿sí? Que ustedes se sepan este cuadro. Por ejemplo, la S, a ver, ¿cómo se llama el sonido S? Fricativo, alveolar, sordo. Ya, a ver, la R con su rayita, ¿cómo se llama? Vibrante múltiple alveolar sonora. La M, ¿cómo se llama? Nasal bilabial sonora. ¿Cómo se llama la G? ¿No? La G, la letra G. Ah, la G es el sonido oclusivo velar sonoro. Tienes que saber sus nombres para poder marcar las respuestas. Tomar una captura y vamos a ir explicando uno por uno. ¿Sí? Tomar una captura de Miss, esta parte. disculpe, ¿Sí? dijo que la Y invertida sonaba como una doble L, ¿cierto? Claro, o sea, aparece con la doble L. Ahora, cuando yo digo gallina, como yo hablo castellano ribereño de Lima, ¿sí? Mi castellano es ribereño, no es andino mi castellano. Si yo hubiese nacido de repente en una zona más andina y típicamente andina, probablemente pronunciaría gallina, gallina, ¿no? Y solo lo hago porque estoy en la clase, entonces, pero cuando yo me vaya al mercado voy a decirle, casero, deme una gallina, gallina, así lo voy a decir. Si estuviese en una zona andina, le diría caserito, una gallina, es diferente, no sé si notan, gallina, gallina, son diferentes, ¿sí? Bueno, vamos ahora sí, a ver, uno por uno, pues, ¿no? Vamos a seguir en esa diapositiva que es la general. Según el punto de articulación, miren, tenemos sonidos bilabiales, pa, ba, ma, los invito a pronunciar conmigo, pa, ba, ma. A ver una palabra que tenga pa, papá, ba, beso, mamá en la tercera. Tenemos los dentales, da y ta. Por ejemplo, la palabra dato aparece en las dos. Dato. Tenemos también sonidos labiodental. Un sonido labiodental, uno nada más, que es la F, ¿no? Fa, mi, ya, fa. Labiodental, labio inferior, dientes superiores. Interdental, la za, que suele ser difícil para los que aprenden una lengua como el inglés que tiene este sonido y hablan el español latinoamericano que no tiene la za, entonces les cuesta porque no es parte. Pues, ¿no?
Entonces recuerda que debes colocar la punta de la lengua entre los dientes superiores e inferiores y soplar. Ta, delicadamente, ¿no? Ta. ¿Ah? Esa es la interdental. ¿Por qué interdental? Porque está entre los dientes. Su símbolo, teta. Luego tenemos alveolares, que son 5 alveolares. Una fricativa, sale el aire, hay fricción. ¿Ya? La siguiente es la lateral, cuando decimos cuando decimos lechuga. La tercera es la vibrante simple, que es un solo tap, ¿no? Pero, caro, puerto, ¿sí? Cuando digo pre, ahí está la vibrante simple. No decimos pre, ¿no? No decimos pre, decimos la simple. Luego está la múltiple, ¿ya? Que sería roca, ramo, o entre vocales, carro, ¿sí? Y tenemos por último la N, niño, nana, nene. Ahí están las 5 alveolares. Palatales son 4. Ña, cuando decimos ñandú, cuando decimos niño. La cha, que es una fricada, cuando decimos muchacho. Cuando decimos chisito, ¿no? Choque, choro. La otra, el símbolo lambda invertido, pero acá está bien, ese es el símbolo, ¿verdad? Creo que hace un rato estaba para el otro lado. Es la de la doble L, ¿no? Cuando decimos mantequilla, cuando decimos llama, cuando decimos me siento lleno, pero claro, nosotros no pronunciamos eso así, decimos lleno, o sea, lo cambiamos por la siguiente, que es la Y, ¿ya? Y eso se llama yeísmo, ¿no? A no poder pronunciar mantequilla, sino pronunciar mantequilla, a no poder pronunciar llama, sino pronunciar llama, con la ya de Y, la Y, se llama yeísmo. Ahora, no todos acá hablamos el no andino, hay gente que habla el andino, ¿sí? Entonces, esas personas no van a tener ninguna dificultad, van a decir mantequilla, llama, ¿sí? Gallina, no lo van a cambiar por la Y, ¿sí? La última es la Y, ¿no? Que encontramos en ya, en yate, ¿sí? Ahí está, esa es la Y. Es una J como con un cachito. Ahora, finalizamos con las consonantes según su punto de articulación en velares, que acá siempre genera problemas. El primero suena como ga, en gato, en gorro, en guiso, en, a ver, ¿qué más? En pagué, pagar, ¿no? Las velares, la siguiente K, por ejemplo, en casa, en carro, kimono, kilo, y la última, la X, suena como ja, jejijo, ju. Por ejemplo, jarra, geranio, julio, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora yo les digo, chicos, ¿cómo escribirían ustedes la palabra agacharse? ¿Cómo escribirían usando estos símbolos agacharse? Les voy a dar un enlace para que ustedes usen los símbolos. Ya se los paso por el chat. Acá están los símbolos. No sé si lo vieron. Es el Type IPA Phonetic Symbols, son los símbolos fonéticos online, donde van a poder encontrar estos símbolos. ¿Ya? Entonces, les dije la palabra agacharse. A ver, les doy un tiempo mientras me voy a buscar agua porque me he atorado. ¿Sí? Les doy un tiempito, un ratito. ¿Sí? ¿Lo tienen? Agacharse. ¿Cómo lo escribirían, chicos? ¿Cómo escribimos agacharse? Si ya lo tienen. A ver, aquí estoy tratando de hacerlo. A ver si encuentro los símbolos. ¿Dónde están? A ver si ustedes ya lo tienen. ¿No?
símbolos para colocar ahí, los diacríticos también. Así es, Alexia, muy bien. Esa es la forma de escribir agacharse. Contraste el diacrítico, y decía, uy, lo encontrarán, porque a veces uno no ve, ¿no? Es la primera vez. A ver, vamos a transcribir la palabra. A ver, otra. Rodrigo. En la palabra Rodrigo hay dos vibrantes. Ro y dri. Rodrigo. Es un nombre propio. Aquí no se pone mayúsculas, ¿eh? Aquí estamos hablando de sonidos. No importa si es que nombre propio. A ver, intenten. Voy a intentar escribir Rodrigo. A ver, aparecerá la lanza. A ver, ¿lo tienen? ¿Todavía? A mí no encuentro los símbolos, pero sería la R con dos R's con la rayita arriba. Una R, la primera con su rayita arriba. No sé si no lo ven, no lo encontrarán. Está al costado de las tildes. Está en la penúltima línea. La Sí. segunda, ¿no? Ajá, la primera, en ro. Hace los pasos, a ver, voy a copiarlo. Ah, ya lo escribió ahí, Daisy. Ah, sí, coincidimos, mira. Y en agacharse sería la G, Daisy, la G normal, porque esa G, así con mayúsculas, es un nubular, ¿ya? Nosotros no tenemos ese sonido. A ver, vamos a ver los modos de articulación y luego seguimos transcribiendo. Hay 3 modos de articulación aquí, y luego tenemos 3 más. Ya son 6, recuerdo. Es cómo se realiza la salida del aire y sí, el nivel de obstáculo. Las oclusivas tienen el cierre total. Yo quiero que ustedes vean estas oclusivas. ¿Qué tal si le ponemos ahí uno? Que yo no sé. A veces así soy un poco terca. A veces no quiero aprender las tecnologías. Me enseñaron, pero a veces no sé. Pues. Miren, aquí quiero que ustedes observen. Voy a quitarle el relleno de la forma. Vamos a poner de color rojo. ¿Ya? Y miren, en esta parte está el cierre, pero este cierre es un cierre total en los labios, ¿ya? Un contorno más grueso. Un cierre total. Ahora, si yo lo copio y lo llevo a mi sonido, no hay otra cosa. Si lo llevo a mi sonido fricativo, el cierre es, o sea, están muy cercanos, pero no llega a haber un cierre total, tampoco es que estén separados. Esa es la fricción. Pero es diferente, porque acá el cierre es en los dos labios y aquí la fricción es entre la lengua, el predorso y la zona alveolar. ¿Ya? Ahora, claro, porque esta es una imagen, ¿no? De un sonido, pueden ser distintos. Pero lo que quiero que vean es la forma en que se aproximan y en que se produce el obstáculo, ¿no? Del aire. El canal se estrecha un poco, pero no se cierra completamente. En la fricada, primero se cierra, o sea, se produce una oclusión y luego se van a mantener ahí un poquito de fricción. ¿Sí? Ahí está. Entonces vemos estos 3 modos de articulación. Oclusivas, cierre total. ¿Cuántas son? 6. Ba, da, ga, pa, da, ga. Las fricativas son 5. Pa, sa, ja, sa y ya. Y la fricada es una sola, cha. Luego tenemos 3 modos de articulación más, que son las vibrantes, que son 2, la simple, que es un solo golpecito, ¿verdad? Y la múltiple, que son varios golpecitos, que pueden ser 3, yo diría. Las laterales son la lateral alveolar y la lateral palatal. Y tenemos las nasales, ¿sí? Ma, ña y na, que tienen siempre la úvula despegada de la pared faríngea. Una es bilabial, como es esta imagen, la otra es palatal y la última nasal, alveolar. Ahora, los sonidos también se clasifican por el estado de las cuerdas vocales. Vamos a tener sonoros cuando vibran las cuerdas y sordas cuando no vibran. Las sonoras oclusivas son badagá. Hay una sola fricativa ya, que es la Y. ¿No? Hay 2
sonoras laterales, la y ya, 3 nasales, ma, na y ña, y 2 vibrantes, ya y ra. Y las sordas, tenemos las oclusivas sordas pa, ta y ka, las fricativas ja, fa, za y sa, y la africada cha. Hay que aprenderse esto, tomar una captura, aunque si ya le tomas el cuadro, pues también ya lo tienes, ¿no? Porque el cuadro resume todo. Este cuadro que teníamos al inicio te está diciendo cuál es su modo, su punto y su sonoridad. Por eso es que les decía, tomen una captura de ese cuadro. Aunque también lo tienen en su cuadernillo, ¿no? También está allí. Bueno, entonces vamos a ver esto que es tan importante, ¿no? Que es la correspondencia entre fonemas y letras. Mira, ahí están los fonemas entre barras y luego tenemos las letras, como para que te ubiques y puedas transcribir. El fonema P tiene la letra P, ahí no causa ningún problema, pero el fonema B, oclusivo bilabial sonoro, se representa con 3 letras, con la B, con la V y con la W. ¿Sí? Pero siempre va a ser esto. O sea, si te dicen vaca, cuando transcribe la palabra vaca, vas a utilizar la B. ¿Ya? La T solamente con T, la D corresponde a la letra D, pero la K, por ejemplo, corresponde a las letras K, C y Q. Por ejemplo, si te dicen kimono, si te dicen casa, si te dicen kilo, si te dicen queso, vas a escribir con la letra K a nivel fonológico. ¿Ya? El sonido oclusivo velar sordo, sonoro, GA, se representa con la G y con la GU, con el dígrafo GU, por ejemplo, en guerra, con dígrafo. Pero si te dicen escribe guerra fonológicamente, vas a escribir solamente G. Pues solo son ese sonido. Y luego tendrás que escribir la E. ¿Ya? La F con la S no hay problema. La S a veces representa la X también, ¿no? También. La letra teta, que en realidad es la fricativa, la interdental sorda, se representa con la Z y con la C. Siempre con la Z y con la C, solo cuando esté antes de E o I. Por ejemplo, en cena escribiremos cena, ¿no? Luego escribiremos la E, la I y la A. O con I, como en cine. ¿Sí? Recuerden que aquí no se está considerando solo el habla del español o de Latinoamérica, de Perú, de Latinoamérica o de Perú, sino todas las variedades. ¿Ya? Luego tenemos el fonema fricativo palatal, que representa generalmente la letra Y. Las laterales tenemos la fricativa velar, que representa las letras J, por ejemplo, en jarra, o la letra G en gente, o la X, por ejemplo, en México. ¿Sí? La vibrante, que representa a veces la R cuando decimos ramo, roca, o la doble R cuando decimos perro o carro. ¿Sí? Y bueno, ahí están las vocales, no hay problema salvo con la I, que a veces no solo se escribe con I, sino con Y. ¿Ya? También, ¿no? Por ejemplo, si decimos virrey, pues se va a escribir con Y, pero suena como I. Bueno, aquí hay un ejercicio de aplicación que consiste en representar ortográficamente estas palabras que están escritas fonológicamente. Entonces, lo que hay que hacer, ejemplo, inhumar. Mira, así se escribe fonológicamente, pero ortográficamente está el ejemplo de inhumar, que es enterrar. ¿Ya? ¿Cómo se escribe? Con una H. ¿Cómo sería exótico? A ver, ustedes escríbanlo allí, yo les doy la respuesta en un ratito. Y les doy un minuto para luego continuar.
A ver, muchachos, veamos, ¿ya? En las palabras que teníamos aquí estaban escritas fonológicamente. Qué interesante, ¿no? Ver que la X a veces es la secuencia de dos sonidos, a veces, porque a veces es la S, ¿no? En Ximena, por ejemplo, a veces suena como S, o a veces como la J, como la fricativa velar, en México, por ejemplo. Entonces, aquí particularmente la X está representando la secuencia KS. Y la C a veces representa a la oclusiva velar sorda K, como en isótico. En la C regidor, ustedes están viendo que son dos sonidos, ¿no? Una cosa es regidor y la otra es oro, ¿ya? Es la simple. Ahí está la múltiple, está la simple. Pero ambas se representan con la letra R, con una sola R, ¿sí? En Israel es la múltiple, pero solo con una R. Solo con una R. En guillotina, ahí está la doble L, o la L, ¿sí? En pejerrey, la J y la I con la Y, como habíamos dicho, a veces la I se representa con la Y. Y en azucena, que nosotros decimos azucena porque somos cesiantes, sería con Z y luego con C. Es correcto, ¿sí? Ahora, voy a pedirles que abramos nuestro cuadernillo, verifiquemos la pregunta 4. Para ello, voy a volver a colocar las oclusivas. ¿Sí? Las oclusivas, ¿qué dice? Los fonemas son unidades mínimas abstractas que cumplen función distintiva. Tomando en cuenta ello, identifique la alternativa donde se evidencia tal función, o sea, la función distintiva de pares mínimos entre fonemas consonánticos oclusivos. Y tenemos la 1, la mosca se posó en la oreja de la oveja. Par mínimo, oreja y oveja. Oreja y oveja, ese es el par mínimo. La pregunta es, ¿oreja y oveja se diferencian por oclusivos? A ver, ¿cuál es la diferencia entre oreja y oveja? La R, que es la vibrante simple porque es chiquita, ¿no? La R, o la vibrante simple. Y en oveja es la B, que sería la oclusiva bilabial sonora. Una es oclusiva, pero la otra no lo es. No puede ser esa la respuesta. ¿Ya? Tiene que ser dos oclusivas. A ver, sigamos. Incorpore higos en la dieta de sus hijos. Higos, hijos. Ga y ja. Ambos son oclusivos. Vamos a ver la siguiente. En las orillas del lago lavo mis calcetines. A ver, busquen ustedes y díganme cuál sería la respuesta. Este tipo de preguntas son las que suelen venir en los exámenes, ¿ya? Como la 4. A ver, háganlo, les doy un minutito y continuamos hasta aquí. Qué rápidos son. Muy bien, la respuesta en la 4 es la D. En la 3, lago y labo. ¿No? Se trata de lago y labo. Son oclusivas sonoras. En la número 5, tinto, la T, y pinto. También oclusivas. ¿Sí? La 4 es la D. Vamos a continuar, no nos vamos a seguir demorando. Disculpen que para mí este tema es... Casi todos los temas me demoran, muy habladoras. Vamos a ver la siguiente. Ejercicio número 3.
¿sí? Vamos a ver estos ejercicios. Dice, tenemos los fonemas consonánticos con su modo de articulación. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer aquí? Voy a salir de ese modo para escribir. Ya voy a escribir. Entonces, ¿qué tenemos? A ver, acá estaba. Cruce. ¿Cómo se escribirá fonológicamente? Allá, a ver. ¿Cómo es? La pregunta es, ¿le pongo esta o le pongo la interdental? No, vamos a poner el interdental porque acá estamos viendo todas las variedades. Entonces voy a buscar mi interdental. Está mi interdental, lo estoy sacando de mi IPA porque pues, no lo tengo en el teclado. Me demoraría mucho buscando. Entonces ahí está, cruce. En mayas, mejor me copio de mi teclado una vez de ahí. Mayas, ahora voy a poner el símbolo. Oh, ¿dónde estás? Acá está. Mayas. ¿Para qué? Para que luego vea mi cuadro fonológico, ¿no? ¿Sí? Y vea la correspondencia. Para eso estoy haciendo ello. Luego tenemos abrogó, que sería igual. Ahí no varía, o sea, es completamente igual, solo que con minúsculas, porque esos símbolos fonéticos ya sabemos que no tienen. No se coloca el acento, salvo que el acento cumpla función distintiva, ¿no? Y en el otro mayas va a ser casi igual, solo que lo voy a cambiar por el símbolo de la lateral palatal. Entonces voy a ver si lo tengo por aquí. Acá estaba. Ya lo encontré en mi IPA. Entonces ahí está. Ahora sí. Y ahora, como ya tengo la transcripción, va a ser un poco más fácil para mí que me dé cuenta, ¿no? De cómo es la correlación. Me están diciendo modos. Les voy a volver a mi tema de modos. Recuerda que hay 3 modos. Oclusivas, si hay cierre total. Fricativas, si es un poquito de fricción, o sea, no se cierra por completo. Fricadas, si primero hay cierre y luego tal. Y luego tenemos vibrantes laterales y nasales. ¿Ya está? Vamos a ver entonces cuál sería la respuesta aquí. En la K, digamos que esta es una oclusiva, ¿sí? En la GR es una vibrante y la ZA es una fricativa. Entonces sería oclusiva, vibrante, fricativa. Sería, entonces voy a insertar una flechita. Disculpen chicos, ¿cómo les digo eso? Tengo que seguir aprendiendo a usar los recursos. Así me va bien. Mayas. Primero la M es una nasal bilabial y la ya es una fricativa palatal y la S es una fricativa alveolar. Nasal, fricativa, fricativa. Sal, fricativa, fricativa. Entonces sería consonante nasal, fricativa, fricativa, pero también puede ser segmento, ¿no? Sonido nasal, fricativo, fricativo. Luego tenemos abrogó. La B es una oclusiva. La R es una vibrante, oclusiva, vibrante, y luego una oclusiva. Ahí está, ya la encontré, estaba por aquí. Oclusiva, vibrante, oclusiva, o oclusiva, vibrante, oclusiva. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? Vamos a ver la siguiente, ¿ya? Dice, función distintiva entre consonantes palatales. A ver. Ya, eso se escribiría aya y ala. Aya y ala. ¿Ya? A ver, la siguiente. Mango, manco. No, pues ga y ka son velares. En aya, una es palatal y la otra es alveolar. En macho y en mayo, ambos son palatales y esta es la respuesta. Ambos son palatales. Macho sería ch, ¿no? La C con su dicrítico, y mayo sería, ¿qué tal si lo escribo? ¿No? Ustedes dirán, profesora, pero mejor escríbalo. Lo voy a escribir, ¿ya? Escribir acá. Y voy a buscar en mi IPA el símbolo que hace un rato lo había puesto. Estás buscando. Ya está. Macho. Solo que aparecieran separaditas. Y en mayo también está el problema del diacrítico, ¿no? Pero ahí lo pongo. Son pares mínimos, o sea, son muy parecidos estas formas de escribir. Macho. Ahí está. Ahí sería la respuesta, entonces, que son palatales. Y en la 3, donde aparecen secuencialmente los fonemas consonánticos ja y luego ka, ¿no? A ver, ¿dónde aparecen ja y luego ka? Ahí, ese ya
Esto es fácil, ¿no? ¿Qué dicen? Jaque, claro. A ver. Jaque. Ay, vamos a... ya, ahí está. La B. Y vamos a ver aquí, esta era la misma, se me pasó la diapositiva. Vamos a ver la siguiente, clasificación de los segmentos vocálicos. Muchas veces se dice que es un triángulo vocálico, pero yo diría que no exactamente es un triángulo. ¿Sí? Puede tener otra forma, o sea, depende de cómo pronuncies. Entonces tenemos las vocales I, U, que son vocales altas. La A es una vocal baja. Y las vocales E y O son medias. Para hablar de vocales tenemos que considerar el desplazamiento de la lengua a nivel horizontal. Es decir, la lengua se adelanta o se retrocede o se mantiene en un lugar central. Por eso tenemos a nivel de desplazamiento horizontal anteriores, si la lengua se adelanta y se mueve horizontalmente hacia adelante, o posteriores si se retrae, o central si está en su lugar central. Las anteriores son I, E, las posteriores U, O y la central la A. Pero también existe una forma de clasificar las vocales según la altura de la lengua, es decir, según se abre o no se abre la boca, si la lengua sube o si la lengua baja. Cuando la lengua sube, decimos que se trata de vocales altas. Las vocales altas, donde la lengua ha subido, se llaman, son la vocal I y U. Cuando la lengua baja, es la vocal A. Y cuando la lengua está en un lugar medio, pues se va a llamar las vocales medias E. Ahora, ¿cómo se llamará la vocal I? La vocal I es una vocal alta anterior. La vocal U también es alta, pero posterior. La vocal A, baja central. La vocal O, media posterior. ¿Ya? Ahí está cómo clasificamos las vocales. ¿Sí? Ahora yo les pregunto, a ver, el nombre Lili, cuando nosotros decimos Lili, ¿sí? Ese nombre tiene dos vocales, que son la misma vocal I repetida. Ese nombre tiene vocales, o tiene la vocal alta anterior. ¿Sí? La vocal, por ejemplo, Hugo, el nombre Hugo, ¿ya? ¿Qué vocales tiene? ¿No? La A, ya, la vocal U y la O, ¿ya? ¿Qué tienen esas vocales? Alta posterior y la media posterior. Ajá. Y ambas en general son posteriores, ¿sí o no? Ambas son posteriores. A ver, la palabra teniente. ¿Qué tipo de vocales tiene teniente? Tiene teniente. Tiene la E, la Los I. anteriores. Media Y anterior y alta Ajá. anterior. Ajá, tiene la media anterior, la alta anterior, y en general son anteriores. En general son anteriores. ¿Es cierto? A ver, en la palabra Leonor, ¿ya? Hay una profesora que se llama Leonor. A ver, su nombre, Leonor, ¿qué tipo de vocales tiene? media anterior Anteriores y media posterior. posteriores. Ajá, y son medias, ¿no? Son media anterior, media posterior, son medias sus vocales, ¿ya? Entonces, ahora, hay una pregunta que es la 5, ¿no? La 5 nos dice, según el desplazamiento horizontal de la lengua, vamos a proyectarla, me voy a dejar de compartir esta para proyectar esa pregunta. A ver, ¿dónde está su ventana? 4 preguntas y acá estamos. Miren, la pregunta 5. Dice, según el desplazamiento horizontal. Chicos, ustedes se acuerdan horizontal, ¿no? Anteriores, posteriores, centrales, ¿ya? Los fonemas vocálicos se clasifican en anteriores, central, posterior. De acuerdo con este criterio, las palabras. Sofía escribía cartas muy cortas a sus padres, constituyen un par mínimo diferenciado. Ya. ¿Qué diferencia ese par mínimo? ¿Qué tipos de fonemas? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, escriban en el chat. A ver, vamos a ver si están escribiendo. ¿Sería la C? Ajá. ¿Por qué? Sí, es la C. Porque carta sería central posterior, si no me equivoco. Central posterior. Central bajas, perdón. Central baja, ¿ya? Y cortas. Corta sería media posterior y central baja. Claro, pero la diferencia que hay entre cartas y cortas es entre la A y la O, ¿sí o no? Uh-huh. La primera sílaba, car, cor, ¿no? La diferencia entre la A y la O. En cartas la A es central baja. Y en cor la O es media
¿sí? Posterior. Entonces ahí Posterior. está, central y posterior. La respuesta es central y posterior porque nos dicen considere el desplazamiento horizontal. Horizontal, ¿no? Y horizontal, recuerden que es anterior, central y posterior. No es media baja, ¿no? Pues nos está diciendo considere la parte en que es desplazamiento horizontal. Anterior, central, posterior. A, central, la O, posterior. Ya está. Vamos a ver las diferencias entre las vocales y las consonantes. Las vocales presentan salida del aire libre al momento de su producción. A, sale libremente el aire. Y sale el aire. En cambio, las consonantes presentan obstáculo. Ahí está el obstáculo, ¿ven? Obstáculo. Las vocales siempre son sonoras, vibran las vocales. En cambio, en las consonantes podemos encontrar un grupo mayor de sonoras y un pequeño grupo de sordas. Constituyen núcleo silábico las vocales, forman la sílaba, ¿no? No hay consonantes que formen sílabas, solo vocales. En cambio, bueno, las consonantes son el margen, están al margen, están al costado, acompañan a la vocal, pero no forman el núcleo de la sílaba. Las vocales no tienen ruido, como la S, por ejemplo, que es una consonante altamente ruidosa, ¿no? ¿Ah? Entonces, vocales no ruido, las consonantes sí. Último ejercicio de aplicación. Marca la alternativa donde la función distintiva se evidencia entre vocales anteriores. Vocales anteriores. Tenemos dúo, tío, mito, moto, peña, piña, tuna, tim. A ver, la diferencia está en vocales anteriores. ¿Ah? ¿Cuál sería la respuesta? La C. Ajá, las vocales anteriores, E, I. E, I. La respuesta es la C. ¿Qué más? Número 2. Según la altura de la lengua, las vocales de la palabra querosene, la altura, ¿cuál es la altura? Altas, medias, bajas, ¿sí? Según la altura, las vocales de querosene se clasifican como medias. Medias. Y vamos a ver la última. Rima, rema, ruma, son, según el desplazamiento de la lengua. Desplazamiento de la lengua horizontal. Anteriores, centrales, posteriores. A ver, rima, anterior, rema, anterior, ruma, posterior. Anterior, anterior, posterior. Voy a dar la respuesta. Mejor la pinto de un color. Y con eso terminamos, ¿no? ¿Cómo sería? Ah, no, yo estoy adelantando. Me falta una. Anterior, anterior, posterior. Aquí era medias y era piña y peña. ¿Está? Y nos falta un ejercicio nada más, que sería este. El número de fonemas que corresponden a exhumar, vamos a escribirlos. A ver, exhumar, vamos a escribirlo en fonemas. Exhumar. ¿Cuántos fonemas hay? Cuenta nada más, ¿no? A ver, primera sílaba. Ex, 2, su, van 2, y mar, 7. La primera tiene 7. Guerrilla, escribamos, a ver, escribamos fonológicamente. Acá en ri le debo poner pues un símbolo. Ya, vamos a ponerle, a ver si puedo. Acá está, lo voy a copiar aquí. Siempre aparece un espacio de más, pero lo borré. Tenemos guerri y me falta el símbolo de acá. Voy a copiar. Ya está, listo. Y siempre sale un espacio de más. Pero ya lo tengo. Y ahora separo en sílabas, lo puedo hacer así como para ayudarme a contar, aunque ya se sabía que era 6. Tenemos 7 y 6. Esta sería la primera, la A. ¿Está bien? ¿Una pregunta hasta ahí? Ya. No me está claro. Ok, en las palabras, en la palabra experto, tengo que transcribir, porque si no, pues, ¿cómo lo hago? Ahí está, experto, y hay un espacio que, ahí está, ya. El modo de articulación, a ver, en la K, esta es una oclusiva, la K es oclusiva, puede ser la B o la C, la S es fricativa, ¿ya? Oclusiva fricativa, esta es la respuesta entonces, ¿ya? La que sigue es una oclusiva, la P, ¿no? Luego la R es una vibrante y la T otra oclusiva. Y en la última, de la palabra máquina, los fonemas consonánticos según el modo de articulación. La M, vamos a transcribirla, o sea, la voy a cambiar para no estar escribiendo más. La M es una nasal, la K es una oclusiva y la N también es nasal. Nasal, oclusivo, nasal, la respuesta es la B. Voy a ver si es que se puede, ahí está. Y listo. ¿Sí? Ahí está la respuesta, te la estoy compartiendo para que podamos ver las preguntas, ¿no? Que ya casi se me acabó el tiempo.
Vamos a ver las preguntas que debemos responder. La siguiente pregunta, que ya la hemos hecho, a ver, voy a proyectar. Con esto terminamos, muchachos. Muchas gracias. Dejo de compartir esto para compartir la pregunta que nos queda. ¿Sí? A ver, por aquí estaba, ventana, 4 preguntas y ya está. Ya habíamos desarrollado las 5, era la central posterior, y nos queda la 9. 9 y la 12. 9. Dice, según el modo de articulación, los fonemas fricativos se articulan con una obstrucción parcial de la salida del aire. En ese sentido, señala los enunciados que presentan función distintiva entre fricativas, ¿ya? Entre sonidos fricativos. Y tenemos un gato amiguero abrazó al pequeño pato. ¿Cuál sería el par mínimo? ¿No? Lo primero que tienes que hacer es buscar tu par mínimo. A ver, un par mínimo, gato. Otro par, bueno, el par mínimo es gato-pato. Bufón del rey logró desaparecer del buzón. Ah, ya, par mínimo, bufón y buzón. Eso es lo primero. Compró un gorro de ducha con doble forro. Ah, ya tengo forro y tengo gorro. Las rosas rojas, rosas y rojas, pues, ¿no? Y luego tengo Cele, las gotas de lluvia mejoraron tus botas, gotas y botas. Una vez que hemos encontrado los pares mínimos, debemos ver qué diferencia hay entre ellos. Entre gato y pato, ¿cuál es la diferencia? Entre la G, la GA, ¿no? Y la P. Ahora, ¿qué son ambos? Ambos son oclusivos. Ambos son oclusivos. Una es sonora, la otra es sorda. En bufón y buzón, ¿cuál es la diferencia? La FA y la SA, ¿no? La Z, que en realidad es la interdental. Y resulta que ambas, la FA y la SA, son fricativas. Y lo que nos están pidiendo son precisamente fricativas, ¿no? La 12. Luego, gorro y forro, K y Fa. Una es oclusiva y la otra es fricativa. Esa no puede ser porque ambas deben ser fricativas, como en la 2, ¿no? Donde la F y la ZA son fricativas. En rosas y rojas, rosas, ¿no? Y rojas, la diferencia está en SA y JA. Ahora, la S es fricativa y la JA, la X, que es el símbolo fonético, está en rojas, ¿no? Ambas son fricativas. La 2 y la 4 es la respuesta. Y la última son oclusivas, ¿no? GA y BA son oclusivas. ¿Sí? La respuesta aquí en la 9 es la B. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Está claro? Vamos a ver la pregunta 12, que es el tema de las vocales y consonantes. Veamos. A ver. Los fonemas del español, los segmentales, ¿no? Se dividen en vocales y consonantes. Determine la verdad o falsedad de acuerdo pues, con estos dos tipos de segmentos. Las consonantes presentan obstáculo a la salida del aire. Esto se dijo en el cuadro, no sé si lo vieron, esto es verdadero. Las vocales son imprescindibles en la constitución de una sílaba, verdadero. No hay sílaba que no tenga vocal en español. Tanto las vocales como las consonantes pueden ser sonoras o sordas, falso. Solo son sonoras las vocales, no hay sordas. Las consonantes siempre son necesarias para la formación de sílabas, es falso porque ellas son al margen, son márgenes. Las obligatorias son las vocales, falso. ¿Sí? Y la última, las vocales se articulan sin obstáculos a la salida del aire, verdadero. La respuesta es la B en la pregunta 12. Sin embargo, hay otras preguntas que todavía han quedado pendientes, pero ustedes pueden realizarlas. Es más, les pido que las realicen porque no las van a realizar en este momento. Espero que hayan estado atentos, ¿no? Y que con esta información de la clase de hoy, ustedes puedan responder las preguntas que quedan, que son pocas. ¿Sí? Si tienen alguna duda, pueden acudir a consultas académicas. ¿Sí? No sé, a ver, los escucho. ¿Tienen alguna pregunta o algo? ¿Sí? ¿Alguna consulta? No, todo quedó claro. Todo quedó claro. ¿Está bien? ¿Sí? Pueden resolver las preguntas y si les queda alguna duda, asistan a consultas académicas. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque es una forma también de que ustedes se den tiempo para responder y que asistan a las consultas para que les puedan dar información, chicos. ¿Sí? Si quieren, yo les digo alguna que les haya salido y les digo la respuesta. Sí, también puedo hacer eso. No me enoja hacerlo. Pero también me gustaría que ustedes lo intenten y que corroboren con consultas académicas o algo. Bueno, muchachos, ha sido todo por hoy entonces. Les deseo una bonita semana. Nos estamos viendo muy pronto.
y sigan adelante, ¿no? Con mucho ánimo, ¿ya? Con mucho ánimo. Poco a poco vamos a ir aprendiendo cosas nuevas y eso es lo bonito y maravilloso de poder estudiar, aprender, ¿ya? Que les vaya muy bien y mucho ánimo, chicos. Gracias por la clase, Miss. Muchas gracias a ustedes, a todos ustedes. Les deseo lo mejor. Sigan adelante, ¿ah? No vayan a bajar los ánimos. Vamos hacia adelante, siempre hacia adelante. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, chicos.